Quiero arrancar, al igual que mis colegas, diciendo que desde Scandia compartimos este propósito de evolucionar el sistema de protección a la vejez y sobre todo aprendiendo de la experiencia no solo de lo que hemos tenido en Colombia, sino también de la experiencia de lo que ha funcionado bien y de lo que no ha funcionado bien en otros países del mundo. Aspectos que vemos positivos en el proyecto de reforma: la reducción a los subsidios a las pensiones altas, que creo que es un tema donde han convergido diferentes analistas en el pasado; la posibilidad de ampliar el pilar solidario, tan importante para el tema de equidad; el enfoque de equidad de género, que también se ha hablado durante esta mañana; y confirmar la importancia del pilar de ahorro voluntario, que es algo que conocemos muy bien desde Scandia y que lo apoyamos. Sin embargo, vemos también aspectos que no son consistentes con la forma que están evolucionando los sistemas de protección a la vejez en el mundo. He tenido la oportunidad de trabajar en esta industria en otros países, en Francia y en Estados Unidos en particular, y he visto cómo ha sido de difícil para esos países remediar los errores del pasado. Y creo que es importante en el diseño de este proyecto de reforma que vayamos en esa dirección que han tomado ellos o otros también. Tenemos inversionistas, parte de nuestros inversionistas son chinos, y es también gratificante ver cómo países como la China han evolucionado sus sistemas de ahorro, sus sistemas de protección a la vejez hacia el ahorro individual, por la sostenibilidad, pero sobre todo también sobre otro criterio donde me quiero enfocar, y es la libertad. En su exposición, el CEO de Scandia FP comienza haciendo énfasis en la parte de los aportes a la seguridad social en pensiones, que no deja de llamar ahorro durante toda su intervención. Se refiere a su experiencia en conglomerado financiero internacional en varios países del primer mundo, cuna de los fondos buitres que dominan el mercado de capital financiero especulativo a nivel mundial, y bien sabemos que la especulación de valores llevó al mundo a la crisis del 2008, de la cual no salimos, y se tiene actualmente una nueva recaída del sistema económico mundial. La crisis del sistema capitalista neoliberal, aquel que pretende encontrar en el mercado la solución a las responsabilidades sociales del Estado moderno, se ha impuesto al mundo desde Angloamérica, desde los países anglosajones y en general desde los países europeos. Saca pecho porque el mercado de pensiones en Colombia también haya capital especulativo, inclusive de China, más precisa, de acuerdo a mis conocimientos, de Singapur. Reincide en inducir a considerar lo que el capital especulativo ha pretendido redefinir como derecho fundamental a la protección social en un simple sistema de ahorro individual, cuando bien sabemos que estos dineros son producto de una imposición contributiva parafiscal. Después se concentra en la libertad, y aquí es donde debemos de recordar las palabras de nuestro libertador Simón Bolívar, que afirmaba sobre la meca del mercado especulativo de capitales, y parafraseando la actual exposición: parece ser que los fondos privados de pensiones parecen destinados por la providencia y la negligencia del Estado a plagar a los pensionados de pobreza y miseria en nombre de la libertad. Creo que mis colegas han profundizado con suficiencia en que este sistema de ahorro, este sistema de protección para la vejez, debe pensar en los jóvenes, debe basarse en el ahorro individual. Yo quiero detenerme y profundizar en un principio que me parece fundamental, y es el principio de la libertad a elegir. La libertad, que creo que es un principio universal que todos compartimos, se manifiesta en el derecho a elegir. Soy libre cuando elijo por mí y no cuando los demás eligen por mí. Eso es libertad. Y libertad ha sido un derecho por el cual hemos, como país, como ciudadanos, luchado con tanto esfuerzo, desde los padres mismos de nuestra patria hasta el Congreso, el gobierno y las Cortes. La libertad es algo que debe primar en el diseño de este sistema de protección a la vejez. Y si podemos ser libres en elegir las opciones que tenemos para nuestro futuro, ¿cómo no vamos a ser libres en escoger cómo construimos la seguridad
de la protección de nuestra vejez. El sistema de protección para la vejez debe basarse en el ahorro individual, o sea, la pérdida de función social del Estado para dejar en manos de un puñado de hambrientos agudos y avarientos conglomerados financieros los dineros de las cuentas pensionales de la mayoría de la población. La libertad a elegir, ¿cómo así? Un hombre trabaja hasta los 62 años, pero solo hasta los 52 pierde el derecho, la libertad de cambiar de un oferente a otro por el resto de su vida. ¿De qué libertad el señor Santiago García Martínez está hablando? ¿Será de la libertad de una élite de enriquecerse con el manejo opaco que hace de las cuentas pensionales de quienes hubiesen en ellos confiado? La libertad la define este filósofo y tratadista como el derecho a elegir. ¿Cómo se equivocan? Que así no es, pues la mayor parte de la vida del ciudadano en el actual sistema en el que se avecina no tiene ese derecho. No hay realmente competencia entre las administradoras de fondos de pensiones, pues tienen un mercado cautivo, del cual pueden, eso sí, libremente abusar, pues se ha constituido una especie de cartel con un comportamiento en el mercado idéntico, o sea, no hay libertad de mercado por la confabulación entre estas empresas conformado bajo el paraguas jurídico de Asofondos. En cambio, los afiliados no solo no tienen ninguna asociación auspiciada desde el Estado que ha sido cómplice de los fondos privados, sino que tampoco se han constituido un sistema de frenos y contrapesos que vigile y controle la administración arbitraria de las AFPs, que a su vez hacen parte constituida de los grandes conglomerados financieros. Así pues, no hay quien vele por la idoneidad de las inversiones, pero tampoco el Estado realiza el papel para garantizar que las cuentas pensionales están siendo debidamente manejadas. Pues hábilmente, al cambiarle el nombre a las cuentas pensionales, para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones por el de ahorro, para acto seguido convertir esos actores en jugadores del mercado financiero, de la superfinanciera, y el derecho fundamental a la pensión lo han parafraseado maliciosamente en el ejercicio de una actividad de un consumidor financiero, realmente un defecto jurídico y constitucional que aún no se ha clarificado. Increíble que el neoliberalismo, y entre ellos el señor Santiago García Martínez, pretendan maliciosamente redefinir un sagrado derecho a la seguridad social en pensiones en el ejercicio de un acto adicional del mercado bajo el dominio del capital especulativo financiero. Es por eso que insiste en mantener el individualismo, lo que desconoce el principio de solidaridad que se maneja desde el mismo contrato social. Porque los aportes a nuestra pensión, los aportes que hacemos en el ahorro mes a mes, no son un impuesto, son propiedad y fruto del esfuerzo de cada uno de nosotros en el trabajo que llevamos día a día. Y por tanto, como son un beneficio, como son parte de nuestro salario, nosotros como colombianos deberíamos la posibilidad, tener la libertad, guardar la libertad de poder decidir cómo ese ahorro mes a mes lo utilizamos para obtener la seguridad de nuestra vejez futura. Enfatiza el señor Santiago García Martínez que la cuenta pensional no es un impuesto, mentira descarada y ruin. Pues es claro que es un impuesto que se hace tanto al trabajador como al empleador. O sea, esta cuenta es imposición en virtud de la ley para garantizar la jubilación de los trabajadores en su vejez. Bajémonos de esa nube, no hay otra forma de considerar las cuentas pensionales y el capital que se acumula como un impuesto, y como tal debe rescatarse el tratamiento constitucional y legal de esos fondos. Otra forma de definirlo solo da lugar a que el capital especulativo nacional y o internacional, como lo reconoce quienes ahora son propietarios de Scandia, en su discurso del CEO de Scandia, manipulan las cuentas pensionales de cientos de miles de afiliados al sistema. La premisa de que la cuenta pensional está adscrita a un ciudadano no puede servir de argumento para que las cuentas pensionales individuales sean dejadas por el Estado a merced del capital especulativo para pretender llamar libertad el hecho de dejar a los fondos buitres del capital especulativo nacional e internacional las cuentas pensionales individuales. Ya tenemos la amarga experiencia de los años 98, en que mediante manipulación de la legislación estos señores hambrientos agudos sacaron provecho del mercado hipotecario cuando mediante artilugios legales hicieron que los intereses se volvieran capital, y esto se convirtió en una catástrofe para el ciudadano a pie, que vio perder sus ahorros familiares de toda una vida para tratar de conseguir una vivienda. Millones de colombianos se empobrecieron, algunos se enajenaron mentalmente, otros se suicidaron, muchas de nuestras mujeres se prostituyeron en los mercados del sexo nacional y o se vieron forzadas a desplazarse por toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Y precisamente de esa debacle se consolidó el principal capital de esos señores hambrientos agudos que no reconocen límites en la decencia con tal de obtener su avariento objetivo de enriquecerse a costa del trabajo honesto, del esfuerzo y ahorro del resto de ciudadanos que en ellos confían. Y eso mismo dicen los colombianos. Y acá les traigo unas cifras de una encuesta reciente del Centro Nacional de Consultoría,
que se hizo en Colombia, donde es evidente que los colombianos están diciéndonos: queremos el derecho a elegir, queremos el derecho a elegir con esta reforma. El 94% de los colombianos ve como un derecho poder elegir a dónde aportar su pensión. El 78% de los colombianos prefiere tener la libertad de decidir si estar en un fondo público o en un fondo privado. El 81% prefiere que el dinero que ellos aportan de su salario sea de su propiedad, porque es fruto de su esfuerzo. Y por supuesto que dentro de este proyecto de reforma hay que proteger a los más vulnerables, y creo que ese es el rol que deben llevar a cabo el pilar solidario y el pilar semicontributivo. Pero cuando se trata del pilar contributivo, creo que lo debemos diseñar bajo el principio de libertad. La libertad de elegir el sistema pensional no exonera al Estado de ser el garante con el Tesoro Nacional de los dos sistemas actuales, el estatal régimen de prima media y el que ha monopolizado casi un 100% el capital especulativo nacional e internacional, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Pues es claro que con cierta frecuencia el capital financiero sabe hacer de la suya, dejando a la ciudadanía sin el pan y sin el género, como ya sucedió en Colombia en el año 1998 y subsiguientes. En ese entonces, cientos de miles de ciudadanos del común perdieron sus ahorros de toda una vida, representado en sus viviendas, de donde fueron desalojados por una fuerza recién fundada en 1999 y de gran renombre desde entonces, a la que se le bautizó con el nombre de SMART. En aquella época también los mensajeros del capital especulador financiero vendieron el sueño de una casa propia a la población colombiana. Pero miles de familias colombianas fueron desalojadas por la misma policía SMART. En aquella época y también el Estado se confabuló con el capital hambriento agudo para apropiarse del sistema financiero de los activos inmobiliarios de vivienda de gran parte de nuestra población. Habla el señor Santiago García Martínez de lo loable del proyecto que pretende proteger a los más vulnerables. Lo que no visibiliza es que la parte del mercado que es menos rentable, inclusive deficitaria, se le carga al sistema de pensiones estatal, mientras el segmento del mercado de mayores ingresos queda a la merced de estos mercaderes del capital especulativo financiero, que muy bien se conocen los laberintos jurídicos y los esquemas financieros para apropiarse de los ahorros de los ciudadanos, mientras los rendimientos pasan a sus grupos financieros, a las extravagantes bonificaciones de sus directivos encantadores de serpientes y en premios a las dirigencias de las administradoras de fondos de pensiones, en total desconocimiento del manejo que están dando estos capitales a los dueños de las cuentas pensionales. Y en ese contexto hay 5 elementos esenciales que existen hoy en el proyecto de la reforma y que creo que van en detrimento de ese derecho fundamental de libertad y que se deberían revisar. Primero, los trabajadores deberían tener el derecho a decidir si construyen su ahorro pensional en una entidad pública o privada. Como está escrito el proyecto de reforma, le estamos privando a 9 de cada 10 colombianos, repito, a 9 de cada 10 colombianos, por la composición salarial en Colombia, por la distribución salarial en Colombia, les estamos quitando el derecho a elegir de su dinero, del dinero que reciben mes a mes, a dónde lo quieren llevar. Deberíamos poder ir en la misma dirección que lo hizo, por ejemplo, México, donde compiten entidades públicas y privadas en las mismas condiciones. La competencia genera mejorías en los servicios, genera beneficios para los usuarios. Deberíamos darle a las personas la posibilidad de elegir. La libertad de que habla el señor Santiago García Martínez se contradice con el discurso del presidencial del 1 de mayo en la Plaza de Armas, donde el mandatario afirmaba que el 80% de los ciudadanos que eligieron cuando lo pudieron hacer el fondo privado no recibieron pensión y solo reciben módicas cuotas mensuales de devolución de su cuenta pensional acumulada. Que gráficamente se puede tomar parafrasear el candidato presidencial que definía a estos ciudadanos como una vaquita lechera, claro, devolviéndole sus ahorros en cuotas módicas durante varios años, o sea, el pobre financiando al conglomerado financiero que no le ha dado el debido rendimiento al capital que se le confió durante la vida laboral.
o a las afirmaciones del ahora ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien en Foro de la República sobre la reforma pensional el 28 de marzo afirmaba que el Estado no conoce la distribución de los fondos, pues utilizan el extraño argumento del secreto comerciante para colocar una barrera jurídica a la transparencia debida al manejo que hacen de unos fondos que deben garantizarse el derecho a la seguridad social en pensiones. Cosa extraña, pues los dineros del público es capital público, de acuerdo, por ejemplo, a la legislación de los Estados Unidos. Afirma el señor Santiago García Martínez sobre la competencia, pero sí que hay cinismo en esta afirmación, pues los fondos privados de pensiones se han, para efectos prácticos caracterizados, si se revisan los resultados históricos de los valores de la rentabilidad mínima, se podrá evidenciar que la correlación entre los fondos es absoluta, o sea, no hay libertad de mercado entre ellos, como también se debe tener en cuenta que la libertad de mercado requiere una legislación de control y vigilancia que actualmente no existe, pues las funciones de regulación y control que debe ejercer el Estado como garante del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones están embolatadas entre el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, y no olvidemos que el Tesoro Nacional es el garante a la ciudadanía de los regímenes de pensiones, que la Superintendencia es un organismo más de promoción y apoyo a los conglomerados financieros y que se desentiende de todos aquellos que vengan de los ciudadanos y que pretenda lograr una mayor transparencia en el manejo de sus cuentas pensionales. Es como si al Estado solo le importara el valor de dicho stock, no si el conglomerado financiero, mediante laberintos, procedimientos de uso a factura o manejos opacos en el manejo de los capitales confiados, se va apropiando a cuentagotas de dicho stock. Increíble, pero cierto. Y como si fuera poco, el Ministerio de Trabajo, que si bien maneja parte de la información de los afiliados en sus bases de datos del régimen de seguridad social, pareciera que no realiza ninguna labor de vigilancia y control sobre la idoneidad, sobre la veracidad, sobre la coherencia de la información que reciben los conglomerados financieros con los que poseen con sus propias bases de datos. Negligencia intencional, no sabría decirlo, pero con la afirmación del presidente de la República que si el sistema continúa igual, la tendencia permite predefinir que va a colapsar, dejando a cientos de miles de colombianos en una crisis económica sin precedentes y al Estado colombiano en virtud a que es el garante de los dos sistemas como responsable final de la feria que se han estado haciendo de las cuentas pensionales de los conglomerados financieros. No olvidemos que el mercado de capitales angloamericano, los dineros se reciben del público en general, los define como capital público para distinguirlo del capital privado de los inversionistas que controlan las empresas y los servicios. Segundo, los trabajadores deben mantener el derecho a la propiedad sobre sus ahorros. Lo dije anteriormente, los aportes que hacemos a la pensión no son un impuesto, son parte del beneficio que ganamos nosotros como trabajadores. Y por ende, no podemos perder el derecho, o los colombianos no deberían poder perder el derecho a tener la propiedad sobre esos recursos, porque son parte de sus ahorros, son parte de su patrimonio. Y con ello poder tener el derecho a ver con transparencia cómo se administran esos recursos, cuáles son los equipos que los administran, los entes independientes que los vigilan. Eso es un derecho fundamental para los trabajadores. Hace énfasis el señor Santiago García Martínez sobre la propiedad sobre los ahorros. Yo, después de estar afiliado durante ya casi 30 años a fondos privados de pensiones y estar pensionado en forma anticipada desde hace poco más de 7 años, le puedo contradecir con una frase muy sencilla, que los fondos privados de pensiones, por los resultados de los últimos 6 años, en vida laboral son de ahorro programado, pero se convierten en pauperización programada con los resultados de rentabilidad que estamos mostrando en los últimos años, con la total indiferencia del Estado, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Ministerio del Trabajo. El patrimonio de los trabajadores que tanto pretende defender el señor Santiago García Martínez, de que habla una y otra vez, se debe entender como la capacidad que se reclama del capital especulativo nacional e internacional de manipular los capitales de las cuentas pensionales a su antojo y prácticamente no rendirle cuentas absolutamente a nadie. Ese es el privilegio que realmente se está reclamando para sí mismo las AFPs. Cinismo. Es como puedo definir la afirmación del señor Santiago García Martínez cuando literalmente dice: derecho a ver con transparencia cómo se administran esos recursos, cuáles son los equipos que los administran, los entes independientes que los vigilan, y remata afirmando que es un derecho fundamental para los trabajadores. Por Dios, ¿cómo falta la verdad? Debería el señor Santiago García Martínez, CEO de Scandia AFP, a representarse a sí mismo en la asamblea de afiliados a la AFP Scandia y evitar enviar a uno de sus subalternos a representarlo, para que evidencie cuánto falta la verdad y se pueda sonrojar cuando ante el Senado de la República, ante el país, afirma semejante incoherencia con la realidad. Tercero,
Los trabajadores deben mantener su derecho a pensionarse anticipadamente. Ya que hay que tener cuidado con la semántica, porque dentro del proyecto nuevo de reforma se habla de la pensión anticipada. Aquí me refiero a un derecho que existe hoy dentro del sistema actual, donde las personas pueden pensionarse de forma anticipada cumpliendo unos requisitos de capital. Y ahí para ilustrar, por ejemplo, en el caso de Scandia, más del 40% de nuestros pensionados son pensionados bajo esta opción. Hoy los jóvenes quieren independencia, quieren vivir caminos libres, quieren vivir carreras quizás diferentes a las que hemos vivido nosotros. Quieren tener el derecho de poder controlar cuándo y cómo se pensionan, y con este proyecto de reforma se está vulnerando esa libertad. Derecho a pensionarse anticipadamente. Personalmente soy de los que se ha pensionado anticipadamente, esquema que fue elaborado gracias a la tenacidad y sendas sentencias judiciales que obligaron a la superintendencia a emitir resolución que lo permitiese sin la negociación del bono pensional. Pues previo a dicha disposición de 2013, los conglomerados financieros aprovechaban la necesidad inicialmente de muchas mujeres para pensionarse anticipadamente y debían negociar el bono pensional con el capital especulativo financiero en condiciones realmente onerosas. O sea, ese camino que se abrió no es que se deba a la bondad del sistema de los conglomerados financieros, sino a la perseverancia y batallas jurídicas que se libraron para lograrlo. Ahora el representante del capital especulativo financiero nacional y o internacional pretende sacar pecho por una batalla ganada por la clase trabajadora mejor remunerada del país. A este tipo de privilegio desafortunadamente no están en capacidad de acceder la inmensa mayoría de trabajadores del país. Diría que más del 90% de la clase trabajadora del país no puede ni soñar con tener este privilegio. Cuarto, los trabajadores deben mantener su derecho a optar por diferentes modalidades de pensión. Ahorramos y acumulamos una pensión durante nuestra vida laboral, son nuestros ahorros, es nuestro patrimonio. Deberíamos tener el derecho también de decidir cómo quiero usar ese beneficio una vez he llegado a la etapa de pensión. El proyecto de reforma actual obliga a las personas a optar por una sola modalidad, que es la de renta vitalicia. Pensamos que los colombianos deberían poder escoger entre renta vitalicia, retiro programado y, ¿por qué no?, otros tipos de opciones que obedezcan más a los cambios demográficos y de estilo de vida que están viviendo las personas. Si las personas quieren, por ejemplo, tener unos primeros años de vida de disfrute de su pensión de una forma, ¿por qué no poderles dar esa flexibilidad? ¿Acaso eso no hace parte de los criterios de libertad? Modalidades de pensión. Para la inmensa mayoría de la población y aportantes no están conscientes de que no hay libertad que tanto proclama el señor Santiago García Martínez, pues se le acaba a los 10 años antes de la edad de pensión, que es 57 para las mujeres y 62 para los hombres, y que de ahí en adelante cada pensionado está quedando atrapado en el fondo que le tocó. No hay libertad para migrar hacia otros fondos que tengan mejores resultados, e igualmente los fondos de pensiones están presentando resultados muy similares, lo que les dice que realmente se puede hablar de un mercado libre entre los diferentes fondos. Y quinto, siendo el patrimonio, el ahorro, el fruto del trabajo de las personas, los trabajadores deben mantener el derecho a heredar. Si se ha ganado ese ahorro con esfuerzo, si ha sido parte de un beneficio que se ha ganado con esfuerzo, tiene todo el sentido que tengamos el derecho de heredar ese patrimonio, ese ahorro a las personas que nosotros queramos. El derecho a heredar. Pero si lo que muestra el régimen pensional de Chile es que el régimen privado de pensiones es una ilusión que pauperiza a la población en su etapa más difícil de la vida, cuando ya no tienen la capacidad laboral de antaño y requieren que se les tenga especial atención y sus mesadas, en vez de disminuir, y si el mercado así lo determina, deberían era aumentar. Pues bien, por mi experiencia en los últimos 6 años, la mesada pensional no se me reajusta ni para alcanzar a suplir la pérdida de valor determinada por el IPC, como lo ordena el ordenamiento constitucional y el marco legal de la Ley 100 de 1993. Increíble pero cierto.
Cualquier demanda en ese sentido se encuentra con los correspondientes equipos jurídicos de las AFPs prestos a defender la desmedida voracidad de esos inversionistas internacionales, entre los que se encuentran obviamente los de Scandia AFP y también el tristemente célebre fondo buitre de capital especulativo de origen angloamericano BlackRock, famoso por ser el mayor fondo buitre del mundo y que se encuentra detrás de los inversionistas internacionales de los fondos de pensiones privados de Colombia. En ese orden de ideas, honorables senadores, una de nuestras mayores preocupaciones es que este proyecto, si bien está avanzando positivamente en varios frentes que ya he comentado, le está quitando a los colombianos libertades. En ese sentido, nuestra propuesta es que cada trabajador tenga la libertad de escoger en dónde quiere hacer sus aportes a pensiones, dónde quiere construir ese ahorro, que empresas públicas y privadas compitan en igualdad de condiciones para dar el mejor beneficio y los mejores servicios a los ahorradores, que una vez se pensionan puedan tener diferentes opciones para disfrutar esa pensión y que el cálculo de esas pensiones sea la misma independiente de si están ahorrando en el sistema público o en el sistema privado, y que cuando el saldo no sea suficiente, pues que la nación cubra ese faltante para cubrir de esos riesgos de incremento de salario mínimo y demás. Con eso concluyo mi participación y nuevamente reforzando ese mensaje de queremos el mejor sistema de protección para la vejez, para nuestros hijos y para todos los colombianos. Muchas gracias. La propuesta del señor Santiago García Martínez es incoherente, inconveniente, pues como bien lo dijo el señor presidente en su discurso del 1 de mayo en la Plaza de Armas, en 30 años el sistema privado de pensiones no cumplió con las expectativas con lo que lo promovieron los entonces senador Álvaro Uribe Vélez y el presidente César Gaviria Trujillo, que el 80% de los afiliados a los fondos privados no alcanzan a acumular lo necesario para una pensión y se les retorna lo acumulado de su cuenta pensional. Lo que promueve el señor Santiago García Martínez a nombre de Scandia AFP es completamente inconveniente y va en contravía inclusive de los postulados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que de acuerdo a mi criterio son unas mansas palomitas en comparación con la voracidad de la propuesta de Scandia AFP presentada al país como Colombia, donde la vejez está desamparada, cuando muchos de esos viejitos tampoco tienen el anhelado techo sobre su cabeza, porque hace poco más de 2 décadas, durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, fueron desalojados de su vivienda para entregársela al hambriento agudo sector especulativo financiero colombiano en la tristemente célebre crisis del UPAC. Pero lo más sorprendente es la tranquilidad con que propone el señor Santiago García Martínez que el Tesoro de la Nación les garantice el negocio que hacen con el dinero de los aportantes a los fondos privados, que rentabilizan los beneficios para los conglomerados financieros a la vez que socializan los gastos, las abusivas bonificaciones, los salarios exorbitantes con que aparentemente se están premiando a sí mismos los directivos de las AFPs. Increíble. Gracias.